Buenas tardes, profesora. En esta ocasión vamos a presentar el avance del informe, que es la capacidad de hardware en las computadoras de los estudiantes del UTP. Como capítulo uno, tenemos en los antecedentes, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, investigaciones previas han demostrado que las brechas tecnológicas pueden afectar rendimiento académico. Esto lo indica Mendoza y Reyes. El problema central de este trabajo se basa en la pregunta: ¿están las computadoras de los estudiantes del UTP preparadas para soportar programas de mayor exigencia? En la justificación de esta investigación, tenemos que los resultados servirán como base para desarrollar políticas y estrategias de mejora que aseguren la disponibilidad de equipos con las especificaciones necesarias para todos los estudiantes. La investigación contribuirá a que la UTP continúe fortaleciendo su posicionamiento como una institución académica líder, asegurando que el estudiante cuente con las herramientas adecuadas. En los objetivos generales y específicos, en el general, se indica de que evaluar si los equipos de cómputo utilizados por los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú cumplen con los requisitos recomendados para soportar programas de alta exigencia. En los específicos, identificar los requerimientos técnicos mínimos y recomendados, analizar las especificaciones de las computadoras personales de los estudiantes y proponer estrategias y recomendaciones para mejorar el rendimiento y disponibilidad de los equipos. Buenas noches, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca del capítulo 2, en la cual les hablaré un poco acerca de los conceptos básicos. Población es un conjunto de todos los elementos, en este caso son 1.400 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. La muestra viene a ser un subconjunto, que fue seleccionado en esta ocasión de manera aleatoria simple. 30 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Unidad de análisis. Bueno, referimos al elemento individual que se estudia, las computadoras utilizadas por los estudiantes de la UTP. Analizaremos sus especificaciones técnicas, la satisfacción y el uso que le dan. La variable son las características que se miden o se pueden observar, en ese caso la satisfacción con las computadoras, el número de años, el uso de la PC, las especificaciones de hardware, entre otras. Los parámetros estadísticos a inferir son los valores que describen la población. En este caso, la población de las especificaciones de los equipos, la frecuencia de uso de ciertos programas y la satisfacción del estudiante respecto a su equipo. Bien, ahora los tipos de variables, como sabemos, tenemos dos tipos, las cualitativas y las cuantitativas. Las que se pueden contar, perdón, las que no se pueden contar y las que sí. Las cualitativas son variables que describen características no numéricas. Por ejemplo, el género masculino o femenino, el sistema operativo Windows, Linux, Mac OS. Son variables cualitativas nominales porque no se pueden contar. En cuanto a las cuantitativas, son variables que se expresan numéricamente. Por ejemplo, el nivel de satisfacción respecto a la computadora, número de años de PC, la cantidad de memoria RAM, y esos son algunos ejemplos. Bien, se realizó una encuesta y según ello presentamos el siguiente cuadro, el cual señala las variables que se emplearon en cada pregunta y el tipo de variable, ya sea cualitativa nominal, cuantitativa discreta o cualitativa ordinal. Entonces tenemos las preguntas y alternativas, las cuales se muestran siendo estas: ¿cuál es tu género? En una escala del 1 al 5, ¿cuán útil te resultan los equipos brindados por la UTP? ¿Cuántos años de uso tiene tu PC? ¿Qué marca posee el procesador de tu CPU? ¿De qué generación es el procesador Intel, AMD o Apple? ¿Qué capacidad de memoria RAM tiene tu CPU? ¿Qué sistema operativo utilizas en tu CPU? ¿Qué tipo de ingeniería estudias en la UTP? ¿Qué actividades desarrollas frecuentemente mientras utilizas tu PC? ¿Y cuál es tu opinión sobre el rendimiento y la capacidad de tu PC? Entonces,
Tenemos el cálculo de muestra estadística y el tipo de muestreo. Para ello se realiza lo siguiente. Una investigación acerca de la capacidad de hardware en las computadoras de los estudiantes de la UTP de la sede y del centro que están en educación virtual, con los cuales se recaban los siguientes datos. Con un nivel de confianza del 90%, los estudiantes de la sede y del centro son de 1400 y con un error muestral de 14,5 calculamos la siguiente muestra, la cual nos da como resultado n igual a 30 estudiantes. En los gráficos y tablas estadísticas por variable tenemos la pregunta 1, ¿cuál es tu género? La cual nos representa de la siguiente manera en los gráficos mostrados y como interpretación se observa un 83,33% de estudiantes encuestados son varones y 16,67% de los encuestados son mujeres. En la pregunta 2 tenemos, en una escala del 1 al 5, ¿cuán útil te resultan los equipos brindados por la UTP? De los cuales se muestran los siguientes gráficos y teniendo como resultado que en los encuestados un 73% logran satisfacer las demandas como estudiantes en su totalidad, mientras que un 27% no alcanzan su máximo nivel de satisfacción. En la pregunta 3 tenemos, ¿cuántos años de uso tiene tu PC? En lo cual se interpreta lo siguiente. Con los gráficos mostrados se observa que más de un 50% utilizan PCs con 3 años más de uso. En la pregunta 4 tenemos, ¿qué marca de procesador posee tu CPU? En lo cual tenemos lo siguiente. Se interpreta que se puede apreciar un 83,33% de los encuestados tienen una computadora con un procesador Intel, un 16,67% con un procesador AMD y un 0% que viene a ser los que poseen un procesador Apple. ¿De qué generación es tu procesador Intel AMD Apple? Entonces, se muestran los siguientes gráficos y como interpretación de ellos se tiene lo siguiente. Se aprecia un 46,67%, utilizan procesadores de sexta generación. ¿Qué sistema operativo utilizas en tu CPU? Entonces, según ha mostrado, se interpreta lo siguiente, que el 47% de los estudiantes indican que poseen instalada una cantidad de 16 GB de memoria RAM, lo cual destaca la capacidad de su equipo. En la pregunta 7 tenemos, ¿qué sistema operativo utilizas en tu PC? Lo cual nos da como resultado que un 100% de estudiantes utilizan el sistema operativo de Windows. En la pregunta 8 tenemos, ¿qué tipo de ingeniería estudias en la UTP? Donde se muestra lo siguiente. Según los gráficos, se aprecia que la cantidad de personas encuestadas pertenecen a la carrera de ingeniería mecánica, con un 13,33%. ¿Qué actividades desarrolla frecuentemente mientras utilizas tu PC? Entre estas opciones tenemos de que se aprecia que un 83,33% de los encuestados estudian, investigan y desarrollan tareas como actividades frecuentes en sus equipos. Y como última pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el rendimiento y la capacidad de tu PC? Tenemos de que un 63,33% de los encuestados opinan que tienen una buena computadora. El 30% opina que tiene una computadora promedio. Y el 6,67% opina que tiene una pésima computadora, la cual no le cumple con los requisitos mínimos para poder solventar el software que solicitan en sus estudios. Medidas de tendencia. Cantidad de años usando su PC. Cuantitativa continua. Acá podemos ver desde un rango de 1 a 2 años hasta de 7 a 8 años. La media vendría a ser de 3,4 años. La mediana vendría a ser de 3,35 años. La moda de 3,42 años.
Marca del procesador de las PC, cualitativa nominal. Acá podemos ver las marcas Intel, AMD, Apple y la moda, según los datos estadísticos, es Intel. Tanto la media como la mediana no es posible hallarlos, dado que es una variable cualitativa nominal. Generaciones de procesadores de computadoras. Cuantitativa discreta. Podemos encontrar desde la primera generación hasta la 13ª generación. La media vendría a ser la sexta generación de procesadores. La mediana también vendría a ser la sexta generación de procesadores. Y la moda también vendría a ser la sexta generación de procesadores. Cantidad de gigabytes de RAM de los secuestrados. Cuantitativa continua. Podemos encontrar desde 6 GB de RAM hasta 18 gigabytes de RAM. La moda vendría a ser 16 gigabytes de RAM. La mediana, 13 gigabytes de RAM. Y la mediana, 13 gigabytes de RAM. Bien, ahora hablaré acerca de las medidas de dispersión, el cual podemos observar la varianza. También podemos decir que un valor alto indica que los datos están muy dispersos y que un valor bajo Sorry, chicos. Y cortamos esa parte, ya voy a seguir. ¿Me escucha? Sí. Pedro, yo voy a cortar esa parte, retrocede a la anterior diapositiva para empezar y yo lo corto. Ya. Bien, ahora hablaré acerca de las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. La varianza vendría a ser una medida de dispersión que indica cómo se distribuyen los datos en una serie. También podemos decir que un valor alto indica que los datos están muy dispersos y que un valor bajo indica que los datos están cerca de la media. La varianza también es muy sensible a los valores extremos. En este caso, seleccionamos esta encuesta con cuánto te satisface del 1 al 5 las computadoras que brindan en la universidad. Tenemos aquí los valores del 1 al 5, su frecuencia, y de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir desarrollando la tabla. En este caso, para la varianza, tenemos como fórmula lo que está proyectando en la pantalla, ya que estos son datos no agrupados. Asimismo, también la desviación estándar, que en este caso, como vemos los resultados en la varianza, es 0,368, lo cual es relativamente baja. En la desviación estándar, 0,607, lo cual es moderado, lo que indica que hay alguna variabilidad en las respuestas. Y en el coeficiente de variabilidad siempre se da en porcentaje, ¿ya?
Aquí el resultado lo que demuestra es que es relativamente bajo, lo que indica que la variabilidad en las respuestas es baja en comparación con la media. Siguiente. Con esta encuesta, de igual manera, aquí tenemos la cantidad de años utilizando su PC. Tenemos de 1 a 2 años, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 y 8. Pero la diferencia aquí es que tenemos datos agrupados, en la cual necesitamos nosotros saber cuál es su X, ya que no nos podemos guiar del 1 al 2, sino 1.5, ya que eso vendría a ser el promedio de los valores que se están mostrando al inicio. Bien, para eso también hallamos la frecuencia, lo cual nos va a ayudar también mucho a poder hallar el promedio. El promedio también lo vamos a utilizar bastante en estas fórmulas. Como se puede observar, está presente en la varianza. ¿Ya? Aquí como primer resultado tenemos 1.748, lo cual es moderadamente alto. ¿Ya? Lo que indica que hay una dispersión considerable en los años de uso de PC. Luego también tenemos en la desviación estándar el resultado de 1.322, lo cual es alto, indicando que hay una gran variabilidad en los años de uso de PC. Bien, también al aplicar la fórmula, nosotros vamos a poder hallar con facilidad este resultado. Luego pasamos al coeficiente de variabilidad, en la cual nos indican porcentaje que es un 38.88%, lo cual es alto. Siguiente. En esta pregunta, en la generación, ¿de qué generación es su procesador Intel AMD Apple? Pues aquí tenemos el 1 al 3 en la cual hemos hallado estas respuestas y en su mayoría es de 6 a 7. Calculando la varianza, tenemos un resultado de 1.196, lo cual se puede redondear en 1.2, lo que indica que una dispersión considerable. Luego pasamos a la desviación estándar, en la cual nos sale un resultado de 1.093, lo que indica que hay una variabilidad significativa, ya que esa respuesta es moderada. Y en el coeficiente de variabilidad también vamos a tener una respuesta de 17.45%, lo que indica una gran variabilidad en la generación de procesadores. Siguiente. Y por último pasamos a la capacidad de memoria RAM. Bien, para esto se preguntó a cada estudiante, ¿qué capacidad de memoria RAM tiene tu CPU? Pues hallando los resultados, tenemos resultados que aquí tenemos datos no agrupados, lo cual vamos a aplicar lo mismo que hicimos en la primera diapositiva sobre medidas de dispersión, hallando los datos que más nos conviene. Para la varianza tenemos un resultado de 11.927, lo cual es alto, ya lo que indica que hay una gran dispersión. En la desviación estándar tenemos un resultado de 3.454, lo cual también es alto y presenta una gran variabilidad en los gigabytes de RAM, ya que eso es su inicio, en su inicio fue lo que se consultó, lo que se preguntó. Luego pasamos a el coeficiente de variabilidad, lo cual es 26.427%, lo que indica que la variabilidad es significativa en comparación con la media. Ahora la distribución muestral. Hay tres puntos muy importantes. A. Distribución muestral para la proporción. Es una muestra de 30 estudiantes que se ha observado que el 56% de los estudiantes han utilizado su PC para realizar proyectos académicos entre 3 y 4 años. La media de 3 a 4 años usando la PC, la varianza muestral que vendría a ser de 1,748. Ahora queremos determinar la probabilidad de que más del 60% de los estudiantes hayan utilizado su PC durante su periodo similar. Acá pasamos a resolver el ejercicio y bueno, luego damos la conclusión que vendría a ser la probabilidad de que más del 60% de los estudiantes utilicen su PC para realizar proyectos académicos entre 3 y 4 años es aproximadamente
el 33%. B. La distribución muestral para la proporción. Es una muestra también igualmente de 30 estudiantes que está observado el 46,37% de los estudiantes en una computadora con procesadores de sexta generación. Ahora queremos determinar la probabilidad de que en una muestra aleatoria similar más del 50% de los estudiantes tengan procesadores de sexta generación. Estos van a ser los datos. Luego de aplicar las fórmulas y resolver, vendríamos a la conclusión, que vendría a ser la probabilidad de que más del 50% de los estudiantes tengan procesadores de la sexta generación, en comparación con el 46% que es previamente observado, es aproximadamente un 35%. C. La distribución muestral para la proporción. Es una muestra de 30 estudiantes que está observado que el 23% de ellos tienen 12 gigabytes de RAM en su computadora. Una media de 13,8 gigabytes de memoria RAM y una variancia muestral de 11,927. Ahora queremos determinar la probabilidad de que en una muestra aleatoria similar más del 25% de los estudiantes tengan 12 gigabytes. Luego de resolver, pues en la conclusión. La probabilidad de que más del 25% de estos estudiantes tengan 12 gigabytes de RAM, en comparación con el 23% previamente observado, es de aproximadamente un 39%. Intervalos de confianza. Vamos a hallar el intervalo de confianza para la proporción, para la variable cantidad de años usando su PC. Lo que buscamos es calcular un intervalo de confianza con un nivel del 95% para estimar la proporción real de estudiantes que han utilizado su PC para realizar proyectos académicos durante dicho periodo. Luego de aplicada la fórmula, llegamos a la interpretación de que con un nivel de confianza del 95% se estima que la proporción real de estudiantes que han utilizado su PC para realizar proyectos académicos entre 3 y 4 años se encuentra en un intervalo de 0,3824 y 0,7376. Para la variable cantidad de, perdón, generación de procesadores de computadora. Lo que queremos determinar es la probabilidad de que en una muestra aleatoria similar, más del 50% de los estudiantes tengan procesadores de sexta generación. Luego de aplicar la respectiva fórmula, llegamos a la interpretación de que la probabilidad de que más del 50% de los estudiantes tengan procesadores de sexta generación en comparación con el 46,67% previamente observado es aproximadamente del 35,569%. Ahora, para la variable de cantidad de GB de RAM, los encuestados, lo que queremos calcular es un intervalo de confianza del 95% para estimar la proporción real de estudiantes que tienen 12 GB de RAM en sus PC. Luego de aplicar la fórmula que se muestra, podemos interpretar que con un nivel de confianza del 95% se estima que la proporción real de estudiantes que tienen 12 GB de RAM en sus computadoras se encuentra en un intervalo que oscila entre 0,0795 y 0,3805. En el capítulo 3 hablaremos sobre las pruebas de hipótesis estadísticas y análisis de resultados. Hallaremos la prueba de hipótesis estadística para la media con varianza conocida para la variable años de uso. Se descubrió que el promedio de tiempo de uso de PC entre ellos es de 3,4 años, con una varianza poblacional conocida de 1,748. Y nuestro objetivo es verificar si los datos recopilados contradicen la afirmación inicial del UTP, con un nivel de significancia establecido. Para el paso 1, planteamos la hipótesis. En el paso 2, establecemos el nivel de significancia. En el paso 3, establecer el estadístico de la prueba. Y finalmente, en el paso 4, hallamos la región crítica. Con ello concluimos que con un nivel de significancia del 0,05, no hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que el promedio de tiempo de uso de PC entre los estudiantes del UTP sea de 3 años. Para la variable generación, lo que queremos, claro, en esta muestra se obtuvo un promedio de generación de 6,26.
con una desviación estándar de 1,09. Nuestra pregunta que surge es si las generaciones de procesadores son menores que el promedio actual. En el paso 1 planteamos la hipótesis, en el segundo paso establecemos el nivel de significancia y en el tercer paso establecemos el estadístico de prueba. En el cuarto paso establecemos la región crítica, dando como conclusión que con un nivel de significancia del 5% existe suficiente evidencia para concluir que el promedio de generación de procesadores de las computadoras de los estudiantes de la UTP es significativamente menor que 7. C. Pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza conocida. Acá obtenemos un registro de una desviación estándar de 3,45 y una muestra de 29 estudiantes, una media de 14,2 gigabytes de RAM. Acá la pregunta que surge vendría a ser si existe evidencia estadística que respalde la afirmación de que las computadoras de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería tienen una mayor capacidad de memoria RAM en promedio que la Facultad de Administración, considerando que un nivel de significancia de 0,025. Hay cuatro pasos. Paso 1, planteamiento de la hipótesis. Paso 2, establecer el nivel de significancia. Paso 3, establecer el estadístico de prueba y resolver. Paso 4, región crítica para el DAO. Paso 5, que vendría a ser la conclusión. Con un nivel de significancia de 0,025, no hay evidencia suficiente para concluir que el promedio de memoria RAM de las computadoras de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería es significativamente mayor que la de la Facultad de Administración. Gracias.